Bertrand Russell y su filosofía de la religión. Bertrand Russell es uno de los grandes filósofos del siglo XX, que nació en 1872. Es ampliamente conocido tanto en Inglaterra como en Norteamérica, donde residió durante muchos años. Eso sí, de lo que no queda la más mínima duda es que Bertrand Russell, estuviera donde estuviera, siempre generó, produjo e invitó a la reflexión crítica. Russell hizo sus primeros estudios en el Trinity College, en Cambridge. Fue su famosa y brillante también época lógica matemática, es decir, con un extraordinario compromiso con la filosofía de las matemáticas, la lógica matemática y la teoría del conocimiento. En esa época, Russell está comprometido, a imitación de Leibniz, de establecer una unión con la lógica. Producto de ese compromiso, Russell estudió densamente a Leibniz. Y sin lugar a dudas, el mundo, según esta comparecencia filosófica de Leibniz en Russell, lo hizo señalar que está compuesto de infinidad de átomos independientes, que se hallan relacionados entre sí por relaciones meramente externas. De esta teoría se derivará el russelliano atomismo lógico, que considera que la realidad está formada de hechos absolutamente independientes entre sí. Nuestro conocimiento es una copia de estos hechos y cuya naturaleza es siempre singular. Las proposiciones generales, formadas de las proposiciones singulares mediante derivaciones lógicas, digámoslo así, no son otra cosa que funciones de verdad. En su obra, Los problemas de la filosofía, Russell comienza con una pregunta. Cito: ¿existe algún conocimiento en el mundo tan firme y seguro que ningún hombre razonable pueda ponerlo en duda? Cierro comillas. Es decir, para Russell, comprender es vislumbrar las razones que apoyan una idea. Y conocer las razones implica reconstruir el edificio sobre el cual se apoyan. Esta pasión, esta incandescencia intelectual de Bertrand Russell lo llevó a un estilo de indagación lógica, también matemática y también lingüística, que hoy conocemos como la filosofía analítica. En sus memorias, Russell sostiene que tuvo una infancia solitaria pero no infeliz. El amor por la literatura nunca lo dejó, no obstante que conocemos a Bertrand Russell por esta filosofía analítica. Y aparte de que nunca abandonó la literatura, fue figura pública, cosa que podría sugerir que en otro momento estaba como científico ajeno a las humanidades, lo cual no es cierto. Este polifacético filósofo, matemático, con una experticia extraordinaria en la escritura de ensayos, ningún tema se le escapaba, también escribía ocasionalmente poemas. Y, como acabo de señalar, al final de su vida ensayó con mucha gracia
el arte del relato corto también. Dice Russell que en 1901 tuvo una, comillas, iluminación mística de carácter estético, que lo hizo sentir una necesidad de elaborar una filosofía que hiciera la vida humana más tolerable, abarcando distintos campos. Ya vamos a ver cuáles son esos campos, y los cuales tocan directamente la filosofía de la religión. Primer punto: la pasión por entender. Dice en torno a la filosofía analítica, que todo problema filosófico es en el fondo un problema lingüístico, tal que cuando se aplica el análisis lingüístico se despeja en que o bien se trata de una cuestión formal, o bien pertenece al ámbito de las ciencias, o bien es una cuestión sin sentido. Al lado de este punto, dice, ante una cuestión filosófica, desarrolla hasta donde sea posible, sin tomar una opción, el análisis lógico-conceptual tanto de la cuestión como de las respuestas recibidas. Es decir, la filosofía analítica es un método de trabajo que no discrimina ningún problema ni ninguna cuestión que se haya planteado la filosofía o la cultura. Tampoco ninguna solución. Adopta una actitud cuidadosa, un examen lento de los supuestos, de tal manera que trata de entender una tesis, una cierta expresión, pero antes de tomar partido a favor o en contra, examina todas las posibles distinciones, formas y ejemplos o contraejemplos a tal posición. Ya hablábamos hace un rato de Leibniz. Bueno, en esta obra dedicada a Leibniz, Exposición crítica de la filosofía de Leibniz, que como decíamos hace un rato, es consecuencia de sus clases en Cambridge, él dice que encontró, siguiendo la intuición leibniziana, unos caminos que le permiten esta rigurosidad a la hora de usar el método de trabajo y, por supuesto, comprender los problemas. Primero, dice Russell, toda proposición tiene un sujeto y un predicado, es decir, todo S es P. Carlos corre. Eso significa que Carlos es un ser que está corriendo. En otras palabras, Carlos es el sujeto lógico al que se le atribuye un predicado. Segundo, un sujeto puede tener predicados que son cualidades existentes en tiempos diferentes. Tal sujeto se llama sustancia. Tercero, las proposiciones verdaderas que no afirman existencia en un tiempo determinado son necesarias y analíticas. Por ejemplo, Euler enseñó matemáticas. Pero las que afirman la existencia en un tiempo determinado son contingentes y sintéticas. Estas últimas dependen de causas finales. Por ejemplo, todos los cuerpos son pesados. Cuarto, el ego es una sustancia. Quinto, la percepción nos da un conocimiento del mundo exterior, es decir, de seres existentes distintos de mí y de mis diferentes situaciones. Russell sustituiría el lenguaje de las sustancias y propiedades por relaciones entre conjuntos. Pensemos en uno para vincularlo a lo que estamos teóricamente diciendo, de los argumentos teológicos más tradicionalmente empleados en el apostolado religioso. Comillas, todos los hombres y todas las culturas adoran a algún Dios.
o algún tipo de Dios mejor. Luego la religión es una creencia universal. Descompongamos lo enunciado. 1. Todos los hombres y culturas adoran a algún Dios. 2. Sin embargo, de esto no se deriva lógicamente que hay un Dios que es adorado por todos los hombres y las culturas. Más claro, todos los hombres aman a alguna mujer, por ejemplo, no implica que haya una mujer que sea amada por todos los hombres. 3. Para todo X, si X es un hombre, entonces X adora a algún Dios. Ciertamente, 4. La oración es falsa. Si los hombres no adoran a algún Dios, pero cabe la posibilidad de que no haya Dios. Y la oración también que sea una contingencia que depende de cómo sean las cosas. 5. A Russell le preocupa que las cosas, o sobre las cosas, tengamos nosotros claridad cuáles existen y cuáles no. 6. Lo que Russell nos ha enseñado con este humilde análisis formal es una lección importante que vale para la posteridad. Aunque la mayoría de las cosas que llegamos a conocer las conocemos porque no las describen, hay que tener mucho cuidado para no confundir las palabras con las cosas. Y cuando se habla de religión, aún más. 2 puntos que se derivan de este análisis. En un primer momento, una primera regla, la cual estipula que no deben aceptarse entidades, seres, comillas, sustancias, que no hayamos comprobado y que hayamos podido reducir a componentes más simples, como apunta el análisis ontológico de la ciencia moderna, estudiando los fenómenos. La vida cognitiva de una persona también concierne en cierta forma en recorrer hacia arriba y hacia abajo los caminos de una ontología, de una comprensión del ser. ¿Para qué? Para construir, dice Russell, un mapa del mundo en el que esa misma persona se ubique, se localice y comprenda. En un segundo momento o regla es el conocimiento por familiaridad. Este conocimiento por familiaridad es una idea empirista que brota del contacto directo con el mundo a través de los sentidos y es la base de todo conocimiento. Veamos. Russell tiene entonces un proyecto para la filosofía. Va a reconstruir hasta donde sea posible el conjunto de conocimiento humano en un lenguaje puro, en el que las entidades complejas se traduzcan en construcciones lógicas simples. Es decir, se trata de desvelar la trama conceptual que subyace a la gramática superficial del conocimiento humano. Russell advierte que el lenguaje natural e incluso el lenguaje científico, en tanto no han pasado por el proceso del análisis lógico, pueden confundirnos acerca de cuándo estamos ante una descripción y cuándo estamos ante un nombre. A propósito de que la familiaridad, el conocimiento por familiaridad, no logre o nos permita mejor aún señalar cuáles entidades son reales. Veamos. La proposición Dios existe puede someterse a discusión, ¿no? Y esto hace que sea una buena prueba de que Dios, tal como dicho término es utilizado en esta proposición,
constituye una descripción, dice Russell, y no un nombre. Si Dios fuese un nombre, no cabría plantarse problema alguno acerca de la existencia de Dios, tal como lo dice en la filosofía del atomismo lógico. Los nombres que sí son genuinos soportan el contacto directo con la realidad. Como Russell nos indica en esta manera fina, crítica y por momentos sarcástica de referirse al problema, un nombre genuino no puede admitir discusión acerca de la existencia del objeto, una vez que no lo encontramos en una proposición. Russell propone este criterio para mantener un realismo directo. Sin embargo, hay un peligro, es que hubiere demasiados objetos en el mundo. Entonces, ¿qué parte del lenguaje conecta directamente con el mundo? Russell sostiene que esa parte se asienta sobre la división esencial entre nombres y descripciones. Los nombres, en el sentido lógico, epistémico y ontológico, son símbolos que conectan directamente con las cosas. Tienen que ver con nombres genuinos, que desvelan la verdadera realidad, de lo cual es lo único de lo que podemos estar seguros, lo cual es que estamos sintiendo aquello en cada momento, aquí. Digámoslo de otra manera, también la religión, y particularmente la cristiana, dice Russell, tiene estos problemas que se están señalando de distinción entre apariencia y realidad. Veamos la consagración o la transustanciación, dice Russell, que es el acto central de la misa católica. El pan y el vino se convierten, transustanciación, realmente en el cuerpo y en la sangre del Cristo, pero aparecen con la textura, sabor y aspecto visual del pan y del vino. Dice Russell que esto convierte a la religión cristiana en una guía de la que hay que desconfiar para la elección de las creencias seguras sobre el mundo, puesto que al afirmar esto, Russell está diciendo que se ha roto de alguna u otra forma la relación con el mundo de la vida. Los datos sensoriales, sense data, están ahí, pero las ideas, en tanto expresadas por términos y conceptos del lenguaje, pueden ser engañosas, ambiguas y, en consecuencia, no producir conocimiento. Aunque hay ciertas ideas, las que provienen de las sensaciones deberían o parecen tener un cierto privilegio, si no queremos confundirnos o errar. A ver, si me pincho un dedo y siento dolor, no me equivoco si digo que siento dolor. El dolor sí es real, y es lo que hace verdadera la proposición siento un pinchazo doloroso. Esta validación de autorrepresentación es una propiedad esencial que no tienen otras ideas, que no tiene la consagración en la misa, que no tiene la transustanciación. A ver, Russell nos está diciendo el conocimiento directo, sense data, tiene una fuerza de convicción y justificación que no puede dejar de tener. Y aquí la ciencia moderna nos ofrece, en particular la nueva física, una ayuda para comprender cómo se compone la imagen del universo con la realidad que nos describe la vida cotidiana. Con estos análisis podríamos dar un paso más, juzgar la religión. El libro ¿Por qué no soy cristiano?, publicado en 1957 por Bertrand Russell, recoge los textos más importantes sobre ateísmo y religión. Si bien para Russell la opción religiosa tiene o es una opción
de poderosos componentes emocionales, la religión en la visión russelliana es más compleja. Para él, los tres componentes de una religión son una iglesia, un credo y una actitud emocional. Los argumentos contra la religión entonces se sitúan en dos polos diferentes. El primero es la verdad o la falsedad de las creencias. Como afirmamos hace un rato, la existencia o la proposición Dios existe o la transubstanciación. Y el segundo punto es el valor histórico de las instituciones religiosas, que finalmente han articulado y articulan muchas sociedades. Todos los creyentes, por más que lo disimulen, sin lugar a dudas sostienen la existencia real de un Dios. Y en el caso de los cristianos, la divinidad se asocia a un personaje histórico como Jesús el Cristo. Respecto del segundo punto, es decir, la institución religiosa, dice Russell que lo que tenemos que hacer es preguntarnos si las instituciones religiosas son o no útiles para la vida personal, sino si puede considerarse que esas instituciones, a que llamamos iglesias y formas similares, hayan mejorado la historia humana. Aquí aparece el principal argumento de la modernidad contra la religión: el escándalo de la realidad histórica como base para no tener creencia religiosa. Es decir, este escándalo tiene que ver con todos los procesos históricos en donde han intervenido las religiones y han dejado un camino de sangre. El desastre histórico, dice Russell, que producen las religiones en la historia humana, permite la más importante fuente de dudas sobre la pertinencia de las religiones. Otro tema que trató Bert Russell en relación con lo que estamos señalando fue su lucha contra el puritanismo moral. A lo largo de toda su vida, Russell fue un penetrante fustigador de la hipocresía moral victoriana, tanto laboral como sexual. Sus razones nacen de la convicción de que la represión de las pasiones solamente produce infidelidad y tiranía. Y en este camino, uno de los temas recurrentes y siempre expuesto de manera muy sugerente fue la justificación del matrimonio, que para Russell, no teniendo nada sagrado, sino siendo un convenio para la crianza y educación de los hijos estrictamente. Bertrand Russell se opone a la concepción paulino-cristiana de que sea un remedio y mal menor contra la concupiscencia. Dice, el matrimonio no obliga a hacer una forma de represión de cada uno de los cónyuges. En realidad, dice, el matrimonio, afirma, es el resultado de un cálculo de las partes para ver si son más felices juntas o separadas. Claro está que estas ideas, grosso modo, aportaron muchísimo a la revolución sexual de los años 60 y anticipó sin lugar a dudas el manifiesto de amor libre por medio de una educación sexual no represiva. El conocimiento es vital para Bertrand Russell, y la crítica acerca de los límites y alcances del conocimiento sitúa a la ciencia moderna y a la filosofía como las herramientas más poderosas que tiene la razón humana para comprender el mundo.